En nuestro mensaje anterior enfatizamos la importancia del dominio propio y en dicho mensaje dijimos que lo opuesto a tener dominio propio es ser una persona indisciplinada, alguien que se deja llevar por sus deseos, por sus apetitos, por sus temperamentos, emociones y sentimientos del momento. En simples palabras, dijimos que una persona sin dominio propio es una persona que se deja llevar por sus impulsos. Y una persona impulsiva es una persona que habla por impulso, que actúa por impulso, que toma decisiones por impulsos. Y donde se vive por impulsos, allí se carece de dominio propio. Y donde se carece de dominio propio, se cede fácilmente a la tentación, se vive de excesos, los ojos arrastran al hombre, se consienten los apetitos del cuerpo, se persiguen los deseos del corazón, se pierde frecuentemente el control, no hay moderación, no hay sobriedad, aumentan los vicios y se vive en desenfreno. La ausencia de dominio propio, mis hermanos, hemos dicho, hace daño, muchísimo daño, porque nada bueno resalta de dejarse llevar por la corriente de nuestros deseos. Nada bueno obtendremos de dejarnos arrastrar por nuestros apetitos y por nuestras pasiones. Pero en su contraparte, la gracia del dominio propio es la fuerza sobrenatural que le permite al hombre, a la mujer, actuar por convicciones piadosas, independientemente de lo que sienta o de lo que anhele internamente. La gracia del dominio propio es la fuerza que le permite al hombre, a la mujer, decir no, donde la mayoría dice sí, para poder vivir por principios bíblicos. Escribió el rey David en el Salmo 119, 101. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Así que en una sola frase, mis hermanos, el hombre, la mujer que posee dominio propio se esforzará por vivir bajo principios escriturales y no por sus deseos, no por sus impulsos. Nuestro tema para esta hora lleva por título Cultivando el dominio propio. Cultivando el dominio propio. Esta es la segunda entrega de este tema. Bien, habiendo entendido, mis hermanos, la importancia del dominio propio en la vida del cristiano, es necesario que ahora pasemos a clarificar, a definir con mayor claridad su significado. La Biblia es muy clara respecto a lo vulnerable que somos cuando carecemos, cuando no tenemos dominio propio, cuando nos dejamos de llevar sin control, cuando nuestros deseos toman control de nuestros impulsos. Tener dominio propio es estar resguardado, es estar protegido, a salvo de muchas formas de peligro. Niños, imagínense. ¿Cómo sería visitar un zoológico que tiene toda clase de animales feroces? Animales feroces como leones, tigres, pumas, hienas, cocodrilos, osos, lobos, etc. Pero que a la entrada del zoológico dice: somos un zoológico que respeta la libertad y los derechos de los animales. Por tal motivo, ninguno de nuestros animales salvajes y hambrientos está en una jaula. Todos ellos están sueltos. Bienvenidos, disfruten su estancia. Díganme ustedes, ¿entrarían a ese zoológico? ¿Quién entraría a un zoológico donde no hay rejas de protección, donde no hay una cerca de contención entre ustedes y los animales salvajes? Es muy seguro, mis hermanos, que nadie querría entrar ahí. ¿Por qué? Porque no saldrían vivos. Se convertirían en la comida de un león hambriento o de un lobo o de un oso. Y si de puritita suerte salen vivos, algunos de ustedes saldrían sin una pierna, sin un brazo o terriblemente heridos. Así es andar por la vida sin dominio propio, mis hermanos. No tener dominio propio es como meterse en un zoológico donde no hay jaulas de protección.
Sin dominio propio no hay defensa ante las tentaciones que nos acechan. No hay protección delante de todos nuestros enemigos espirituales. Es ser vulnerable a toda forma de peligro. Exponerse a muchas heridas, pérdida, dolor, incluso exponerse a una muerte prematura. Exactamente así le pasó a Sansón. Exactamente así le pasó. Sansón se puso a sí mismo en una situación muy vulnerable por su falta de dominio propio. Este hombre, que era nazareo para Dios, había sido escogido como juez para salvar a Israel de las manos de los filisteos. Esta historia la encontramos en Jueces capítulo 13. No obstante, en repetidas ocasiones, Sansón se alejaba de su deber, de sus llamados dados por Dios, y por las noches, o cuando nadie estaba viendo, abría a escondidas la jaula del león, entraba y se acercaba demasiado para acariciarlo. Si usted conoce la historia, sabrá que finalmente este hombre fue llevado a la ruina por su desenfreno. Sansón reveló su secreto a Dalila, y al revelar su secreto perdió su fuerza y cayó en manos de sus enemigos. Sansón dio rienda suelta a sus pasiones. No puso freno a su concupiscencia, a su deseo. Abrió la jaula, la reja del león muchas veces hasta que su pecado lo alcanzó, perdió la fuerza, se hizo débil y terminó pagándolo con su vida. Sansón cayó en aquella advertencia de Proverbios 6 con respecto a la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer cazará la preciosa alma del varón. Así sucede, mis hermanos, con aquel hombre, con aquella mujer que no se sabe controlar, que no se sabe poner límites a lo que desea. Perderá la fuerza. Perderá su protección, la fortaleza que le provee el dominio propio. Y cuando esté prendido por su descuido, será reducido a un bocadillo de pan. Será tragado por las fauces del león. ¿Qué dice primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad. Pero fíjese cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Perder el dominio propio, mis hermanos, es perder esos muros de contención, es meterse a la jaula donde está Satanás esperando para devorar a alguno. Vayamos ahora a otro pasaje de la Escritura que nos ayuda a esclarecer aún más esta virtud. Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Lo repito: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta figura, mis hermanos, que usa el autor de Proverbios era muy ilustrativa para los santos del Antiguo Pacto, porque las murallas para las ciudades de aquella época ocupaban un lugar estratégico en la defensa de sus ciudadanos, de sus pueblos. Por ejemplo, se dice que las murallas que rodeaban Babilonia eran tan gruesas que 2 carretas de caballo podrían circular, una del lado de la otra, por encima de las murallas de Babilonia. Ya se imaginará el tipo de protección que estas murallas proveían a la ciudad. En los días de Salomón, la característica más importante de una ciudad segura eran sus murallas, las cuales brindaban al pueblo protección, defensa, estabilidad, paz, libertad y seguridad. Pero una ciudad sin murallas quedaba a merced de sus enemigos, quedaba indefensa, expuesta a constantes asaltos de los ladrones, a invasiones constantes de criminales, de hombres bárbaros y sin escrúpulos. Dice el proverbista:
como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Esta fue la razón por la que lloró Nehemías al llegar a Jerusalén. Nehemías lloró amargamente cuando se enteró de que las murallas de Jerusalén aún estaban derribadas. Por un periodo de 140 años, estas murallas permanecieron destruidas. Al ver esto, Nehemías entendió la desgracia que prevalecía, la aflicción y oprobio que estaban padeciendo los pocos que habían sobrevivido a aquella pasada invasión. Relata la historia bíblica que el día de la conquista, el ejército babilónico, bajo el mando del capitán Nabuzaradán, penetró la ciudad. Al derribar las murallas con su ejército, quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de la ciudad. Mató a miles, tomó en cautiverio a sus sacerdotes, a los jóvenes, a las vírgenes. De los ancianos y pobres se dice que fueron llevados como esclavos para trabajar el barro. La ciudad quedó devastada. Y durante un extenso periodo, mis hermanos, quedó sin muros. ¿Y qué sucedió? La ciudad siguió siendo saqueada por otros enemigos, empobreciéndola y hundiéndola aún más. Como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Así que lo que Salomón nos está diciendo aquí es que el papel que jugaba la muralla para las ciudades antiguas es el mismo papel que juega el dominio propio para el alma del hombre y la mujer en nuestro día. Lo repito, Salomón nos está diciendo que el papel que jugaba la muralla para las ciudades antiguas es el mismo papel que juega el dominio propio para nuestra alma. Hermanos jóvenes que me escuchan, varones, si por algún periodo prolongado de tu vida has permanecido como ciudad sin muros, no poniendo freno a tus deseos, viviendo sin poder decir no a tus pasiones, viviendo sin la fuerza para ser guiado por los principios de la palabra, y eres un verdadero creyente, no estamos negando que lo seas, esto no es otra cosa más que la lamentable invasión espiritual que ha sufrido tu alma. No es otra cosa más que la terrible intrusión de tus enemigos a causa de fuertes golpes a tus murallas espirituales. Tentación tras tentación, tentación tras tentación, hasta derribar esos muros de contención de tu alma. Y de seguir así, mis hermanos, como hasta ahora, ¿cuál será tu fin? El mismo de las ciudades de aquella época. Tu alma terminará despojada de todo lo que es valioso. Terminará derribada, completamente destruida, en la ruina total y desolada, expuesta a todo lo malo y al saqueo constante de cualquier cosa buena que haya en tu alma. Tu alma permanecerá indefensa ante cualquier forma de tentación. Perderás tu seguridad, tu estabilidad, tu paz, carecerás de protección contra los constantes asaltos de Satanás, contra el incansable robo de tus tesoros. Tus dones preciosos serán saqueados y pasarán los años y no tendrás cuáles son tus dones. Terminarás seco y esclavo de tus pasiones. Perderás el deseo de orar, perderás tu devoción a la palabra. ¿Por qué? Porque las murallas de tu dominio propio fueron derribadas y los enemigos han saqueado todo lo bueno que había. Dijo Matthew Henry de la falta de dominio. Matthew Henry: todo lo que es bueno se va y lo abandona. Todo lo que es malo irrumpe en él. El dominio propio es defensa propia. Así que, mis hermanos, es un riesgo latente vivir sin cultivar el dominio propio. Todo cristiano que vive de esta manera se expone paulatinamente a muchos peligros espirituales. Y estoy seguro, mis hermanos, que has identificado que has sido saqueado. Que al no poner defensa ya has sido saqueado. Pero la mujer que puede controlar sus deseos, sus sentimientos, sus apetitos por causa de los principios bíblicos, sin que nadie se lo exija, sin que nadie se lo pida, aun cuando nadie lo está viendo, ese hombre, esa mujer tiene dominio propio.
¿Y qué dice la Escritura, mis hermanos? Que Dios habrá de hacer con aquellos que saben controlarse y que obedecen a la palabra. Él dice que deben de ser reconocidos. Dice que estos deben de ser expuestos en el salón de la fama celestial. Escuche lo que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. La Biblia dice, mis hermanos, que aquel que sabe controlar su enojo, que sabe dominar su espíritu, es mejor que un conquistador. Que esa persona es mejor que un hombre fuerte, que un gran guerrero. Es mejor que cualquier hombre que sea considerado poderoso. Niños, si les preguntara, ¿quién es tu superhéroe? ¿Qué responderían? Quizás dirían, mi superhéroe es Spider-Man, es Iron Man, es el Capitán América o quizás Superman, no sé. Estos son los superhéroes de la mayoría de las personas, de los hombres y de los niños. Pero les hago otra pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado quiénes son los amados héroes de Dios? Hemos leído que Él dice en su palabra, mejor es el lento para la ira que el hombre poderoso. Mejor es que el que sabe dominar su espíritu que el gran conquistador. Niños que me escuchan, para Dios, mejor que Spider-Man, mejor que Superman, mejor que Iron Man, mejor que el Capitán América, ¿saben quién es? Aquel que sabe controlar su enojo. Aquel que no responde con un golpe. Aquel que no le responde a su papá o a su mamá gritando. Aquel que no da un portazo cuando se enoja, sino aquel que sabe controlar su enojo. Dice nuestro texto que para Dios es mejor también aquel que sabe controlar su espíritu. Aquel que no está insiste cuando su papá le dijo no o cuando su mamá le dijo no. Aquel que sabe obedecer a sus padres aun cuando no lo están viendo. Mejor para Dios es aquel que sabe parar cuando ya comió lo suficiente. Mejor es para Dios aquel que se ocupa en algo cuando ya descansó lo necesario. Aquel que sabe dejar los videojuegos del celular, la tablet, cuando mamá o papá le dicen, ya para, suficiente. Aquel que sabe estar quieto mientras se predica la palabra. Así de sencillo, mis hermanos. Esta es la opinión de Dios. Estos son mejores que hombres poderosos y conquistadores. Y deben de saber esto, niños. En el cielo, Dios tiene un póster, el póster de la vida, donde Él tiene a todos sus superhéroes y a sus heroínas. ¿Y quiénes son estos? Aquellos que supieron vivir en esta vida con moderación. Aquellos que supieron vivir en esta vida con autocontrol. Que supieron ejercer dominio propio a sus pasiones, a su enojo, a sus deseos. De estos Dios se complace. A estos Dios admira. A estos Dios ama. La mayoría de la gente va detrás de los grandes hombres, las grandes estrellas y personalidades de este mundo. Quieren ser como los poderosos de este siglo. Pero Dios, mis hermanos, nos dice en su palabra que estos no deben de ser nuestros ejemplos. No deben de ser a quien nosotros busquemos imitar. ¿Por qué? Porque hacer mucho dinero, hacerse un gran nombre, alcanzar mucha fama o conquistar el mundo entero, mis hermanos, es un juego de niños en comparación con la fuerza que tiene aquel que conquista su propia alma. Eso es lo que está diciendo Dios. Mejor es el que tarda en airarse que el poderoso. Mejor es el que ha logrado controlar su corazón que el que conquista una ciudad. Dios dice que aquel que ha conquistado su propia alma, su propio corazón, ese debe de ser reconocido.
Ese debe de ser admirado. Ese sí es un buen ejemplo a imitar. Tal vez conozcan la historia, o al menos el nombre, de Alejandro Magno, o también conocido como Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, mis hermanos, conquistó casi todo el mundo conocido en el siglo IV antes de Cristo. Venció al imperio persa, conquistó todos los inmensos territorios que se extendían desde Grecia hasta el norte de la India, cuales fueron muy numerosos y poderosos. Por lo que Alejandro el Grande ha sido considerado por muchos el estratega más grande de todos los tiempos y el más digno de imitar por los generales de combate. Y por esto el mundo lo recuerda y lo venera como el guerrero, como el conquistador, el más grande de la historia. Pero ¿saben algo, mis hermanos? ¿Saben algo? ¿Saben lo que este hombre fue verdaderamente? Lo que este hombre verdaderamente fue un hombre miserable. Esto fue lo que fue verdaderamente Alejandro el Grande, porque murió a los 33 años de edad, rendido a sus desenfrenos y muerto por causa de sus excesos. Este hombre miserable a los ojos de Dios murió a causa de sus excesos pecaminosos. Conquistó, sí, el mundo entero, pero jamás pudo conquistar su propio corazón. Dijo Charles Bridges de Alejandro: el renombrado conquistador de Oriente vivió y murió como un miserable esclavo. Perdió más honor en su casa que el que ganó con sus conquistas fuera de ella. Fue señor de las naciones, pero un súbdito de su propia lujuria. Famoso en la guerra, pero degradado por un enemigo brutal. Aunque el valor es encomiable como don natural de Dios, sin embargo, ser nuestros propios amos es mucho más glorioso para nosotros que si fuéramos los amos del mundo. Este hombre, mis hermanos, era un miserable, un necio a los ojos de Dios, porque sí, pudo conquistar el mundo, pero jamás pudo contener sus deseos. No lo pudo hacer. Y dice Lucas 12, del 15 al 21, que un necio es el que hace riquezas para sí, pero que no es rico para con Dios. Eso es un necio. Y esta es la verdad, hermanos. Para Dios, las grandes hazañas que realizó Alejandro el Grande fue como jugar a los soldaditos de guerra. Fue como sentarse en la arena a jugar canicas. Un simple juego de niños. Porque Alejandro Magno, a pesar de su gran inteligencia, de su gran capacidad, jamás supo cómo conquistar, cómo dominar su afición a las bebidas alcohólicas. Jamás pudo. Y terminó muriendo como un pobre borracho, alcoholizado, ahogado en su propio vómito a la edad de 33 años. Para Dios, estas grandes hazañas no tienen ningún mérito. No hay nada de qué conmemorarse, no hay nada digno de celebrarse. ¿Y por qué es más grande, mis hermanos, a los ojos de Dios aquel que ha conquistado su propio espíritu? Aquel que ha conquistado aquel que ha conquistado el mundo. Cito nuevamente las palabras de Charles Bridges en su comentario a los Proverbios. Tomar una ciudad no es nada comparado con la lucha contra carne y sangre. Aquella es solo la batalla de un día, de una semana o de un par de meses. Aquí el enemigo puede ser sometido por un solo golpe. Puede ser abatido por el zarpazo certero de una espada. Pero nuestra lucha, es extenuante e incesante. Es un conflicto de toda una vida. Nuestro enemigo parece inmortal, pues puede ser derribado, puede ser mortalmente herido, puede incluso ser apuñalado en el corazón hasta desangrarse, pero nuestro enemigo se levantará, cobrará su fuerza y reanudará su lucha. Por eso el cristiano debe de seguir, debe permanecer armado. No se puede quitar la armadura, ni siquiera para dormir. No hay descanso ni tregua en su lucha, hasta que nuestro cuerpo de pecado y muerte sea puesto en la tumba. Es por esto, mis hermanos, que para Dios, un hermanito de la iglesia, sin nombre, sin fama, sin riqueza, sin poder, pero que lucha por su alma en la fuerza del dominio propio, hace ver a Alejandro Magno como un insignificante y un hombre pequeño.
Para Dios, en la opinión de Dios, una hermanita anciana que apenas si puede caminar, pero que ha aprendido a someter sus deseos por la fuerza del dominio propio, es más grande y digna de imitar y más digna de admirar que todas las hazañas que Alejandro Magno hizo, todas ellas juntas. Y esta es nuestra meta como padres, hermanos que están aquí. Esta es nuestra meta como padres. Que nuestros hijos sean grandes, no en la opinión de este mundo, sino en la opinión de Dios. Que nuestros hijos, nuestras hijas sean llamados grandes en los cielos. Esta es nuestra meta, hermanos, que en los registros históricos de las edades celestiales se publique David el Grande, Mateo el Grande, Dariana el Grande, Matthew el Grande, Gabrielito el Grande, Isaac el Grande, Dana la Grande, Miguelito el Grande, Daena el Grande, Yaiden el Grande, Daila el Grande y Andresito el Grande. Esa es nuestra meta. Que en la opinión de Dios ellos sean vistos como hombres y mujeres grandes. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Que los nombres de nuestros hijos permanezcan escritos en el salón de la fama de Dios, porque se hicieron grandes al dominar sus deseos, grandes se hicieron al caminar en pureza, porque supieron decir no a las contaminaciones y vanidades del mundo. No se contaminaron con la mujer extraña, ni se halló en ellos adulterio ni fornicación, sino que aprendieron de Cristo y su palabra a vivir en santidad, sobriedad, integridad, en decencia, castidad y humildad. Por esta razón dice el Evangelio de Mateo 5:19, que cualquiera que haga la voluntad de Dios en la tierra, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta es nuestra meta, mis hermanos. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Que el hombre, que la mujer que puede enseñorearse de su espíritu, posee más valor que todos los hombres poderosos que encontramos en los libros de historia de este mundo. Esa es la opinión de Dios. Eso opina Dios. Y saben una cosa, padres que me escuchan, ustedes deben tener la misma opinión que Dios. Y digo esto porque lamentablemente, y debemos confesar con vergüenza, lamentablemente hay muchos padres que confiesan ser cristianos, sin embargo, admiran más a ciertos hombres arrogantes. Admiran a aquellos hombres dados a los excesos que a los mismos hombres santos y piadosos. Hay muchos cristianos, muchas cristianas que admiran a ciertos cantantes, a ciertas figuras talentosas, hombres y mujeres famosas, a campeones, a hombres de gran nombre en la farándula, pero que son dados al desenfreno y a los excesos. Cuando a quienes deberían de admirar son aquellos hombres santos, aquellas mujeres sencillas y piadosas, hombres y mujeres de Dios que posiblemente están en este mismo lugar. Y padres que están aquí, en un mensaje anterior dijimos que nuestros hijos son dados a imitarnos, a querer convertirse en aquello que despierta el agrado de su papá, a querer llegar a ser aquello que despierta el deleite de su madre. Por lo que si tú sigues admirando lo que Dios aborrece, lo que Dios detesta, después no te extrañes cuando tus hijos sigan el patrón de vida de aquellos hombres a quienes tú admirabas. No les extrañe cuando sus hijos quieran convertirse en aquellos hombres o mujeres que papá y mamá tenían como sus héroes. Cuando tus hijos quieran alcanzar ese éxito que han logrado estos hombres a expensas de su familia y descuidando sus propias almas. No te extrañes después cuando vean a sus hijos corriendo detrás de esos valores para convertirse ellos en los propios héroes de sus padres. Cuidado con lo que admiran, hermanos. Cuidado con lo que respetan. Sus hijos les están viendo. Ahora, ¿cómo podemos evaluar nuestro aprovechamiento, mis hermanos, en esta gracia? ¿Cómo podemos medir nuestro dominio sobre nuestro espíritu? Es muy simple, muy simple. ¿Cómo reaccionas a la palabra no? ¿Cómo reaccionas a la palabra no? El no, mis hermanos, es la sal a la llaga de nuestro egoísmo.
es el alcohol a la herida de nuestras naturalezas egocéntricas. ¿Por qué? Porque somos amantes de nosotros mismos. Queremos tener todo cuanto deseamos sin restricción y sin demora, pronto. Amamos ser complacidos en todos nuestros deseos. Por naturaleza, todos somos así. Y nuestros hijos también son así. Queremos las cosas así, ya. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen que no? Cuando deseamos algo y nos dicen que no. Nos amargamos contra la persona que ha pronunciado esa terrible y desagradable palabra. No. Nos amargamos. Dígale a su hija que no. Dígale a su hija que no. Y verá cómo la tendrá todo el día golpeando esos muros de contención que le restringen cumplir su deseo. Y allí estará golpeándolos por falta de dominio propio y golpeándola hasta que su padre o su madre ceda. Pero ¿por qué no? ¿Y por qué tú sí? ¿Y por qué? ¿Y si me saco 10? Después hace una rabieta, después llorará, se encerrará en el cuarto, dará un portazo y dirá, ya no te amo, papá, mamá. Ahí estará. Dígale que no a su hijo. Y lo mismo, esta palabra no los transforma en un super saiyajin. En un segundo. Pero todos en la escuela sí van a ir. Pero es que todos usan Nike. Y allí todos están, ahí los tendrán mis hermanos peleando con todas sus fuerzas, con todas sus armas para derribar esos muros de contención que han levantado la palabra no. Allí los tendrá. O dígale no a la esposa. ¿Y qué es lo que sucede, mis hermanos? Una pelea activa de argumentos. Nos ponemos a argumentar y ahí está la esposa diciendo, pero ¿por qué no? Y el esposo dice, ¿por qué no? ¿Pero por qué? Que no se puede, ya te dije. ¿Pero por qué? Quiero una explicación. Exijo una explicación. Ya te dije que ese dinero no es para eso. Tú nunca me complaces. Tú ya no eres el mismo de antes. Tú no te fijas en lo que yo hago. Tú no me valoras. Voy a hablar con el pastor. Luchando, mis hermanos, porque no se le ha dejado cumplir sus deseos. Pero otras veces también lo hacen de una lucha pasiva. Y como decimos popularmente, la esposa se amacha en su macho. El esposo le pregunta tiernamente, mi amor, ¿qué tienes? Honey, ¿qué te pasa? Nada, no tengo nada. ¿Cómo que no te pasa nada? Te quise invitar a cenar a tu mejor lugar y no quisiste. Has andado muy rara todo el día, que no tengo nada, pero que no tengo nada. Se amacha, una lucha pasiva. Y otras veces también castigan a su esposo. Vete para allá, no de la cabeza. Es una mujer de 30 y tantos, pero actúa, mis hermanos, como una niña de 5 años. ¿Por qué? Porque no se le enseñó a dominar sus deseos, a ponerse un freno cuando está un adolescente. Y cuando el esposo le dice esa terrible palabra a sus oídos, no, se amarga y actúa como una niña. Hermanos, esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso, mis hermanos, que a la edad adulta actuemos como niños, peleando y argumentando con su marido todo el día simplemente porque le dijo no. ¿Y qué de los esposos? Ese es otro tema, mis hermanos, que vamos a tratar en otro día. No queremos desviarnos. No queremos desviarnos de lo que estamos hablando. Cuando no, es lo mismo. Y cuando no ha habido, mis hermanos, ninguna persona envuelta, ni el esposo ni la esposa, en este asunto, sino que fueron las ciertas circunstancias que nos impidieron cumplir nuestro deseo, ¿qué pasa? Igual, nos amargamos, nos enojamos, pero en esta ocasión lo hacemos en contra de Dios. Cuando ya no podemos echarle la culpa a nadie, entonces nos amargamos contra Dios, porque reconocemos que Él es el soberano, sabemos que Él controla, dirige las circunstancias y las puso allí para truncar nuestra decisión, nuestros deseos. E incluso, mis hermanos, aunque reconocemos que Él es el Dios soberano, no estamos dispuestos a reconocerlo. Ni Él tiene el derecho de decirnos no cuando vengan estas cosas de parte de Dios por circunstancias. Así que, mis hermanos, ¿cómo puedes medir la fuerza de tu dominio propio? Sencillo, ¿cómo reaccionas a la palabra no? ¿Cómo reaccionas?
Bien, hermanos, hemos considerado un par de pasajes del Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento y observaremos que el apóstol Pablo sabía lo importante que es tener dominio propio. Por esta razón lo menciona varias veces en la carta que escribió a Tito. Tito era uno de sus colaboradores que estaba sirviendo en la iglesia de Creta. Pero por los temas que se tratan en esta carta, al parecer las personas que vivían en esta isla tenían mucha mala fama. Dice Pablo en Tito 1:12, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Al parecer, mis hermanos, los habitantes de Creta no tenían dominio propio o cualquier cosa que se le pareciera. Y los nuevos creyentes de la iglesia que lideraba Tito tenían el mismo problema. Venían de este trasfondo descuidado y sin dominio. Y lo que es peor, mis hermanos, también debemos reconocer por la misma carta que no solo los creyentes, sino también los mismos pastores de Creta. Observe las exhortaciones que Pablo hace a la iglesia. Observe las exhortaciones que Pablo hace. Él les dice que cada pastor sirviendo en una iglesia local debe de ser dueño de sí mismo. Era un problema. Los pastores no eran dueños de sí mismos. Después se dirige a los hombres avanzados en edad de la iglesia, a los ancianos, y les dice a ellos, deben de ser sobrios. Es decir, compórtense. Hermanos viejitos, compórtense de manera prudente. Esto está en Tito 2:2. También se dirige a las mujeres ancianas diciéndoles que no deben de ser esclavas del vino. Tito 2:3. Al parecer a las hermanas viejitas de Creta les gustaba mucho el pisting. Este problema de imprudencia también estaba en las muchachitas de la iglesia, porque después aconseja que las mujeres deben enseñar a las jóvenes a que sean prudentes. Y por último, también agrega que los jóvenes deben de ser exhortados a ser prudentes. Tito 2:6. Así que, mis hermanos, tales rasgos y males hábitos de los cretenses eran la realidad en esa iglesia. Los nuevos cristianos que habían formado esta congregación llevaban ese estilo de vida como una forma normal. Era preocupante para Pablo ver que estas iglesias practicaban la mentira de una manera muy natural. Quizás se justificaban mintiendo en la omisión de sus deberes, de sus responsabilidades, y torcían las verdades para mentir. Eran muy ásperos, salvajes en sus conductas, en sus formas de hablar, nada cordiales, nada amables, eran toscos, desmedidos a la hora de comer. Probablemente en sus reuniones se servían de más y hasta llevaban para sus casas. Eran comelones. Las ancianas imprudentes eran gritonas, les gustaba tomar mucho. Hermano, ya se acabó, pues convierte el agua en vino, no sé. Imprudentes, querían tomar más. Los ancianos también, los jóvenes. Y todavía que mis hermanos, dice Pablo, que eran come cuando hay, eran perezosos. Porque seguramente pasaba, como pasa en algunas iglesias, que después de que se hizo todo el trabajo y que queda todo cochino, ¡pum!, se desaparecían. No ayudaban. Eran perezosos. Así, mis hermanos, era la primera iglesia bautista reformada de Creta. Así que por las instrucciones de Pablo a Tito podemos inferir, mis hermanos, sin la menor duda, que la falta de dominio propio es un problema con el que la iglesia habrá de lidiar por el resto de sus vidas. Y aquí llegamos a un detalle, mis hermanos, que no podemos pasar por alto, hermanos. Y es el hecho de que el dominio propio no es natural, es una gracia. El dominio propio es una gracia, una virtud que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en el corazón del ser humano. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Este es el fruto del Espíritu, mis hermanos. Y eso no surge de nuestra naturaleza adámica. No heredamos el dominio propio de nuestros padres, por más piadosos que ellos hayan sido. El dominio propio no es natural, no lo es.
Solo el Espíritu Santo puede obrar en nuestro corazón y en el de nuestros hijos esa gracia inmerecida e indispensable para la verdadera vida de piedad. Así que, como padres, mis hermanos, debemos saber que nosotros no podemos producir en nuestros hijos dominio propio. Pero esto tampoco significa, hermanos, hermanas, que no debemos hacer algo. Así que, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta capacidad? Lo que nosotros como padres podemos y debemos hacer antes que cualquier cosa es ayudarles a desarrollar un respeto y confianza por nuestro control paterno. Ellos no son capaces de poner límites, ya lo hemos hablado, pero nosotros hemos puesto en autoridad. Nosotros pondremos los frenos mientras ellos no sean capaces de hacerlo. Pero esto es control paterno, mis hermanos, no es dominio propio, es solo control paterno. El dominio propio es la obra del Espíritu Santo, solo es control paterno. Nuestros hijos pueden comportarse muy bien, eso no significa que han sido favorecidos con la gracia de Dios. Puede ser simplemente un buen control paterno, pero sus deseos se están manifestando, se habrán de estar manifestando. Nosotros solo ponemos frenos. Ahora, quizás alguien se pregunte, entonces, ¿qué caso tiene todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo por enseñar a nuestros hijos a controlarse? Si usted acaba de decirnos que solo el Espíritu Santo puede hacer esta obra en el corazón de nuestros hijos, ¿para qué esforzarnos entonces? Recuerden, hermanos, que nosotros no somos fatalistas ni somos metodistas. El metodista cree que haciendo lo correcto obtendrá el resultado esperado sin la ayuda de Dios. No somos metodistas. El fatalista cree que si Dios determina una cosa, ocurrirá tal cual es, sea que se ocupe de ello o no. Sea que nos ocupemos o no, si Dios lo determinó así, va a suceder. No, hermanos, tampoco somos fatalistas, porque Dios obra a través de los medios. Por lo tanto, el medio principal que el Señor ha de usar para desarrollar el dominio propio de nuestros hijos es el control paterno que descansa y espera con toda oración en Dios. Este es el balance, un ejercitar de nuestra autoridad en nuestros hijos mientras oramos que Dios bendiga nuestros esfuerzos. Control paterno y oración. Así que no debemos sentarnos a esperar tranquilos que Dios haga su obra en nuestros hijos sin hacer nada, porque lo que tendremos finalmente son hijos impulsivos y desenfrenados que no podrán decir no a sus deseos pecaminosos. Por lo tanto, papás, tu tarea es generar confianza en tu autoridad paterna sobre tus hijos si de verdad quieres ayudarles. Y lo habrás de hacer al poner restricciones, al marcarles los límites, esperando en Dios con toda oración que estos controles sean transformados, sean encendidos en dominio propio por el poder del Espíritu. Dios obra a través de los medios. Y antes de cerrar, mis hermanos, quisiera exaltar aquí la sabiduría de Dios y su condescendencia amorosa para todos nosotros los que somos padres. ¿Y en qué consiste esta sabiduría y amorosa condescendencia, hermanos? Escuchen bien, principalmente los que tienen hijos pequeños. Que Dios nos entrega a nuestros hijos con corazones infantiles y tiernos, en cuerpos frágiles, dependientes y debilitados para facilitarnos el trabajo. Porque todas aquellas áreas que en la edad adulta podrán convertirse en un peligro, el Señor nos permite que podamos controlarlas de antemano. En este momento, en cosas sencillas, simples, en sus primeros añitos de edad, como por ejemplo, en el comer. Los padres tienen la responsabilidad de ejercer un control en sus hijos en lo que comen. ¿Y qué estamos haciendo? No solamente estamos contribuyendo a que tengan cuerpos saludables, estamos ejercitando el músculo de autocontrol. Y hay que decirles, no, mi amor, ya te comiste 2 chocolates. No, que empiece a hacer el berrinche, nuestra autoridad determinará qué va a hacer. Estamos ejercitando control. Lo mismo con el hablar. Mi amor, ya deja a tu tía. Ya le preguntaste 15 veces, ya te escuchó, ya vio lo que hiciste. Ya, estamos ejercitándole control. Hijo, no puede estar todo el día allí sentado. Levántate, ven, vamos a hacer algo. Y en esto, mis hermanos, podemos ver la bondad de Dios. Porque para que podamos tener éxito en nuestro trabajo paterno,
Dios nos pide que lidiemos con cosas bien sencillas en su niñez. Como ejemplo, podemos decir que Dios nos permite que mucho antes de que su sistema hormonal sea activado, hayamos construido un muro de contención con nuestra autoridad paterna contra todas aquellas pasiones y deseos sexuales que serán desatados después. Y así, esas murallas firmes que fueron construidas en su niñez, por medio de ejercer controles, límites en el comer, en el hablar, en sus emociones, hermanos, estos muros le mantendrán a salvo. Dios lo diseñó así. Dios nos facilitó el trabajo. Cosas bien sencillas que por ahora podemos controlar. Por darles un ejemplo más, les ejercitamos para la gracia del dominio propio cuando les pedimos a nuestros hijos que estén tranquilos en el culto, que permanezcan sentaditos y en silencio y atentos. Este es otro ejemplo. Hay padres que cuando comentamos que los niños se quedarían en el culto, especialmente para esta serie de mensajes, se preguntaron, ¿y cómo yo voy a poner atención? ¿Cómo voy a controlar al niño para que se quede quieto? Hermanos, cuando tú te aseguras que tu hijo, tu hija esté tranquilo, sentadito y atento a la predicación, no solamente lo estás exponiendo a la palabra, sino que también le estás enseñando a controlar su cuerpo. Le estás enseñando dominio propio. Aunque por el momento no entienda ni jota de la prédica, está aprendiendo a poner controles a sus temperamentos. Está aprendiendo, está ejercitando sus deseos. Tampoco se trata de que lo traigas y le des el celular en la prédica. No lo vas a traer con juguetitos ni libros de pintar para que se entretenga. Él necesita que tú le enseñes autocontrol. Y aunque cueste, mis hermanos, que de vez en cuando tengas que salirte con él a esta parte de atrás, agarras una vara que está ahí y lo azotes. Puede ser. Dice el doctor e investigador y pastor Richard Fugate: los niños nacen sin controles en su cuerpo. Es por esto que es muy necesario envolverlos en pañales. Los niños deben de tener controles externos, es decir, pañales, en tanto que sus órganos internos no puedan ser controlados de manera natural. Atención, cuando los padres enseñan a sus niños a usar el retrete, no necesariamente le están enseñando a su hijo a dejar los pañales. Más bien, desde la misma niñez le están enseñando a controlar y dominar su cuerpo. Estamos enseñando dominio propio, mis hermanos. Y si nosotros no estamos ejerciendo controles ahora a nuestros hijos, ahora que son cosas sencillas, cosas tan simples como el comer, como el hablar, como el dormir, como el lidiar con su enojo, ¿cómo usted cree que controlará luego en la adolescencia sus impulsos sexuales? ¿Cómo los controlará? ¿Cómo los controlará si siempre se le dijo sí? ¿Cómo su hija controlará ese deseo desmedido de poseer cosas y de querer sentir emociones cuando su hijo siempre se le dijo que sí? ¿Cómo se restringirá? ¿Cómo rehusará esas sensaciones placenteras si sus padres siempre vivieron para complacerlo, para hacerlo sentir bien? Cuando ella lloraba, no puedo ver a mi hija llorar, tengo que prometerle el cielo y las estrellas para que ella no llore y sea feliz. Hermanos, no estás construyendo muros de contención. No vengas luego preguntándote, ¿cómo fue que mi hijo cayó ahí? ¿Cómo fue que mi hija cayó en tales excesos? ¿Cómo fue que se convirtió en un alcohólico, en un drogadicto? Si ellos jamás vieron este ejemplo en mí, ni en su madre. ¿Cierto, hermanos? El problema fue que nunca se construyeron muros de contención en su alma. Que ese niño, que esa niña vivió sin frenos, que siempre se buscó deleitarle, que cuando se le miraba llorar se le prometía el cielo y la tierra. Y entonces, cuando su sistema hormonal fue activado, sin muros de contención, cuando se le ofreció un cigarrito, cuando se le ofreció otra cosa, no había muros de contención, y ella lo probó y fue capturada su alma. Cuando el niño tiene 3 años, mis hermanos, claro que estas cosas no se vislumbran. Ninguno de ellos se afana por el alcohol, por las drogas, por el cigarro.
Sus problemas en este tiempo, mis hermanos, son con el comer, son con el hablar, son con el dormir, con el enojo, con el querer estar siempre jugando. Y si como padres no ponemos controles en este momento, mis hermanos, sus impulsos seguirán complicándose con el paso de los años, y cuando sus hormonas comiencen a funcionar, les será muy difícil poner freno a sus deseos, a sus apetitos carnales, a sus pensamientos, y buscarán la manera de desahogarlos. Así que, hermanos, lo que estamos hablando aquí es que nuestra tarea comienza en nuestros hijos desde que ellos son muy bebitos, con tareas sencillas y simples. Si a los hijos no se les enseña a controlarse, a dominar su cuerpo, no solo cambiará pañales por un tiempo mucho más prolongado, sino que también estará limpiando en su edad adulta todo su cochinero que están haciendo con su vida. Sus impulsos serán más complicados. Así que, hermanos, en nuestras manos tenemos hoy gran responsabilidad de cómo terminarán nuestros hijos el día de mañana. Ninguno de ellos hoy le atraen las drogas, le atrae el alcohol ni le atrae el sexo. Pero hoy ellos tienen problemas con el dormir, con el comer, con sus emociones, con el uso de su tiempo. Esas cosas son las que tú debes de controlar, y vas a edificar muros de contención para cuando estas cosas sean despiertas en él. Dios mediante, mis hermanos, a partir de la próxima semana, en al menos 5 sermones, o quizás uno más o un par más, nos estaremos enfocando de manera particular en aquellas 5 áreas principales donde debemos ejercer controles en nuestros hijos, si de verdad queremos que ellos puedan ser favorecidos por el Señor. Estos 5 mensajes consistirán en: enséñales autocontrol en el comer, enséñales autocontrol en sus emociones, enséñales autocontrol en el hablar, enséñales autocontrol en el uso de su tiempo, enséñales autocontrol en el uso de sus posesiones. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude en esta tarea tan grande que tenemos por delante. A Dios sea la gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser iluminados, Dios, por la verdad de tu palabra. Oramos, Dios, que esta revelación, Señor, penetre en nuestro corazón y nos haga ser conscientes, Dios, de la responsabilidad temprana que tenemos para con nuestros hijos. Que no esperemos, Dios, a actuar cuando estas cosas ya los dominen a ellos, sino en este momento, Dios, danos luz y claridad de actuar por el bien de ellos y para gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.